noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Por favor, Buenas a todos noches. los alumnos, por favor, a todos los alumnos, me ponen sus cámaras, ¿sí? Prendan sus cámaras, por favor. Profesor, buenas noches. Ahorita en el lugar donde estoy no tengo luz, se me fue la luz, pero si desea lo voy a prender de todas maneras. Ya. Por favor, a todos los alumnos compartir su cámara, por favor, ¿sí? Bien, con ustedes tengo un grupo de 40 personas. ¿Está Al Capicón? ¿Está? Me dice presente, por favor, ¿ya? ¿Al Capicón está? Alcántara, Arisa, Talía. Alemán, Cardoso, Isabel. Alvarado, Maynas, Mari. Amado, con Jorge. Javier, Arevalo, Quío. Doctor, disculpe, ¿está llamando a la lista del grupo A? Sí, así es, señorita. Por eso estoy diciendo que me digan presente los que están escuchándome, por lo que estoy llamando sus nombres. A ver, nuevamente, ¿está Alca Picón, Sandra? Alcántara, Arisa, Talía. Alemán, Cardoso, Isabel. Alvarado, Maynas, Mari. Amado, con Jorge. Arevalo, Quío, Javier. Arevalo, Torres, Andy. Vaca, Profesor, Paredes, disculpe, Martín. creo ¿Sí? que la lista es de tercero. ¿De la C? No, es de Acá está tercer con el nombre de... A ver, un ratito. Me han dado la A. Esta es la sección A, doctor. Quinto Esta A, es la doctor. No, me han Quinto dado, A. no, me han emitido mal el documento. Acá veo que es Derecho Civil, Derecho Civil 1. No, no es de ustedes, sí. Voy a pedir corrección a la oficina, a la Central de Coordinación Académica. No, tengo acá de la C y tengo de la B. Tengo acá más bien de Derecho Civil 1, Santillán Oeste y doctor Bermeo Turchi. Nos han dado mal el registro de auxiliar de asistencia. Bueno, para el próximo miércoles, para este miércoles lo vamos a tener listo en todo caso, ¿sí? Doctor, Bien. ¿Sí? doctor, nos han facilitado a los delegados la lista de asistencia de todos los cursos. Si gusta, le puedo reenviar su registro auxiliar. Ya, por favor, sí, me envías, ¿sí? Está el delegado, está Cristian, creo que es mi delegado. Sí, doctor, el mismo le habla. Ya, Cristian, me mandas, por favor, ¿sí? Serías tan amable. Sí, ahora mismo, por su WhatsApp. Ya, ok. No hay problema, ya será en la próxima clase. Más bien avancemos, ¿sí? Habrán podido revisar el aula virtual, muchachos. Ahí tenemos ya nosotros la
el foro número 1 que debemos desarrollarlo, deben desarrollarlo, por favor. El desarrollo de la misma o las pautas para el desarrollo de la misma se encuentra ahí también colgado. Y creo que se vence de acuerdo a lo programado este domingo. Está colgado desde la semana pasada. Les he sugerido o les he pedido que lean, por favor, ya el manual que está colgado en el aula. También están las plantillas de PowerPoint. Creo que en ese sentido no existe ningún problema. Ustedes ya tienen el material insertado en el aula virtual, así que les corresponde ahora desarrollar esa primer foro que tenemos colgado, ¿sí? Decía que cualquier coordinación, por favor, muchachos de la sección A, lo hagan con el delegado del curso, ¿sí? Con el señor Cristian. Acá está la actividad, como actividad en la unidad 1. Ahí está el foro, ahí están las pautas, la modalidad, la duración. Lógicamente que lo que corresponde a la fecha ha variado, otra es la fecha. Teníamos tentativamente la que hemos señalado ahí, pero cambió, por supuesto, ¿no? Por lo que las clases han comenzado recién el 31 de agosto, se ha estado trabajando con anterioridad. ¿Cuál es la descripción del foro? La modalidad, por supuesto, y las instrucciones sobre la actividad. Ahí les manifiesto qué es lo que tienen que leer, qué instrumentos y qué es lo que deben ustedes desarrollarlo. Para eso ustedes van a tener en el aula virtual la parte pertinente del foro en donde van a ingresar para poder desarrollarlo, así como también hacer un comentario respecto a aquel concepto, aquella conceptualización que habría realizado uno de sus compañeros. En la unidad 2, de la misma manera, también tenemos en la 3, en la 4, va a haber 4 foros, va a haber un trabajo monográfico. También el trabajo monográfico ya, los temas ya hemos colgado en el aula virtual. Y el objetivo, las características, el desarrollo, todo lo voy a estar colgando en el transcurso de semana. El trabajo monográfico es un trabajo grupal. Ustedes son 40, va a ser grupos de A5, se va a tener que conformar grupo de A5 y se va a hacer un sorteo para el desarrollo de la temática. Ese trabajo está ahí, la fecha para la entrega, creo que es para el mes de noviembre, no recuerdo ahorita, sería cuestión de bajar la información, pero ahí lo tienen ustedes en el aula virtual. Y todas las conceptualizaciones que pedimos están dadas pues a aquellos que nosotros estaríamos desarrollando muy aparte de lo que corresponde al material que ustedes tienen y ahí a la vista, lo que nosotros vamos a estar explicando también en clase. Todo lo que señalemos, lo que manifestemos, lo que expresemos, todo va a estar contenido dentro de todos los en todo el instrumento que hemos colgado en el aula virtual. Bien, lo que corresponde al desarrollo del curso, les decía a ustedes que esto pues está determinado a través de diversos temas, por supuesto que vamos a desarrollar en Derecho Administrativo 1, que constituye la parte sustantiva del Derecho Administrativo, estableciendo en la misma pues las generalidades, dentro de las generalidades pues encontramos los antecedentes históricos del Derecho Administrativo, las escuelas representativas del derecho administrativo, la importancia del derecho administrativo, cuándo aparece en Perú como disciplina jurídica, su relación con las disciplinas jurídicas, no jurídicas, la estructura del Estado, dentro de la misma el contenido, el cual está contenido a través de los poderes del Estado, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, los llamados organismos autónomos, como por ejemplo Contraloría, Defensoría, Tribunal Constitucional, etcétera. Y de la misma manera también los llamados organismos públicos descentralizados de carácter territorial, como es los gobiernos regionales, los gobiernos locales,
y también ciertos organismos que están adscritos y relacionados a determinados sectores, ¿no? Como por ejemplo, en lo que concierne a la presidencia del Consejo de Ministros, los organismos públicos reguladores, como por ejemplo OCITEL, OCITRAN, OCINERMIN, etcétera, SUNAS, etcétera, y también los llamados organismos públicos descentralizados que están adscritos o relacionados a un sector, a un ministerio, como por ejemplo en el caso del sector justicia encontramos los registros públicos, como por ejemplo en el sector economía tenemos la Superintendencia de Administración Tributaria, como por ejemplo en educación tenemos el Instituto Peruano de Deporte, entre otros. Todo esto dentro del llamado, dentro de la temática referida a la estructura política administrativa del Estado peruano. También está la figura de la administración pública, que entendemos como administración pública, cuáles son los elementos constitutivos de la administración pública, cuáles son los principios que regulan a la administración pública, qué entendemos por administración pública, ¿no? Y de la misma manera también la función pública, quiénes ejercen la función pública. Si bien es cierto, tenemos a la administración pública que está conformado por organismos y órganos, pero también quiénes están al frente de esos órganos y organismos. Y estos son los llamados agentes públicos de la administración que ejercen función pública, ya sea en su condición de funcionarios, de servidores o de obreros. También encontramos los servicios públicos, ¿no? ¿Cuáles son los servicios cuáles son los sistemas de prestación que realizan pues aquellos organismos y órganos conformantes de la administración pública, cuáles son los servicios públicos puros, propios, impropios, etcétera. Y por supuesto estaríamos concluyendo con las dos temáticas referidas al acto administrativo. ¿Qué es el acto administrativo? ¿Qué entendemos por acto administrativo? ¿Cuáles son los elementos conformantes del acto administrativo? ¿Cuándo un acto administrativo es válido? ¿Cuáles son los requisitos de validez de un acto administrativo? ¿Cuándo un acto administrativo es eficaz? ¿Cuándo el acto administrativo es nulo? ¿Cuáles son los plazos para declarar la nulidad de un acto administrativo? ¿Cuáles son las instancias que son las llamadas a declarar la nulidad de un acto administrativo? ¿Qué entendemos por contrato administrativo? ¿Cuáles son las cláusulas exorbitantes que son plasmadas en un contrato administrativo? También cuáles son los modos seleccionarios, cuáles son las formas contractuales que realiza el Estado, entre otros. Todo esto, muchachos, vamos a tenerlo acá en nuestro curso, ¿no? El Derecho Administrativo 1, al cual hemos hecho referencia en cuanto al desarrollo que vamos a tenerlo. Bien. Con la C ya empecé las clases, hemos estado, pues les contaré que hemos estado pues en toda la implementación de nuestras aulas virtuales y que no fallen también el sistema de transmisión, entre otros aspectos que, como les he señalado la clase pasada, para nosotros, al menos para el que habla, y muchos docentes también de la Universidad Nacional de Ucayali, es algo nuevo. Pero tampoco es nada difícil e imposible para poder adaptarnos a este sistema y a estos nuevos retos. Y yo creo que también por parte de ustedes también están, considero yo, algunos de ustedes, de repente con ciertos inconvenientes, ¿no? Por la cuestión de conectividad, del internet o de la máquina que para efecto pudieran contar o deberían contar para poder estar pues conexión con el curso a desarrollarse, entre otros aspectos. El derecho administrativo, muchachos, perdón. Los antecedentes históricos del derecho administrativo se sustentan sobre la base de tres revoluciones, o convergen en base a tres revoluciones dadas en la historia, como es la inglesa en el año de 1688, la americana en 1776 y la francesa en el año de 1789. Cada uno con sus representantes de la época, por supuesto, quienes establecieron ciertas posiciones filosóficas, ¿no? Como en el caso de la inglesa, tenemos a John Locke, como en el caso de la americana, si bien es cierto, no hay un ente representativo, un personaje representativo de la época, pero que se inspiraron, por supuesto, en posiciones filosóficas francesas. La propia francesa, que tiene pues al frente a Montesquieu, a Rousseau, ¿no? A través de ciertos tratados de la época en la cual de otra manera han establecido posiciones filosóficas que en conjunto conllevaron a que con posterioridad a la Revolución Francesa
se dé esta disciplina jurídica, ¿no? Que conocemos ahora como derecho administrativo. Lógicamente que no podemos hablar de un derecho administrativo de la antigüedad, ¿no? Es decir, con postrimerías a la Revolución Francesa, con un derecho administrativo moderno, ¿no? Actualmente, en el cual contamos, lógicamente, que es variante y que obedece pues, a uno de los elementos que es la llamada dinamicidad del derecho administrativo, porque es cambiante. En el contexto de que, por ejemplo, no podríamos hablar de una estructura de una administración de hace 10 años, pongamos, con una estructura a la que es actualmente, pongamos, decíamos, ¿no? En el caso de hace más o menos 15 años no existían los gobiernos regionales, lo que existían pues los consejos transitorios de administración regional. Con posterioridad, lógicamente, se reestructuró ya de acuerdo a las modificatorias que se dieron en la Constitución Política del Estado respecto al contexto de descentralización, se dieron cabida a la creación de los llamados gobiernos regionales. Hoy tenemos los gobiernos regionales entendidos como organismos desconcentrados de naturaleza territorial, ¿no? Entre otros aspectos más. Pero bien, yendo a lo que corresponde al desarrollo, es que decíamos, ¿no? En la Revolución Inglesa tenemos a un representante como es John Locke, decíamos que por supuesto que el padre conocido como el padre de la democracia inglesa, ¿no? Que se inclinó por la monarquía constitucional que hasta la fecha todavía Inglaterra lo sigue viviendo, ¿no? En la cual este tratadista, perdón, filósofo de la época como es John Locke, a través de su obra, los dos tratados de gobierno, estableció posiciones idealistas fundamentales, ¿no? Como por ejemplo, de que los hombres son iguales y libres, y señalaba que no hay subordinación ni preeminencia, cada uno es dueño y juez de sí mismo y todos buscan su propia felicidad. Señalaba también en esa obra de los dos tratados de gobierno que el verdadero soberano es siempre el pueblo, por lo tanto una soberanía absoluta es incompatible con una recta constitución del Estado. En la Constitución señalaba de que deben ejercerse separadamente los tres poderes supremos. ¿Y cuáles son? Señalaba él el poder legislativo, encargado de dar leyes, el poder ejecutivo, encargado de administrar, al cual estaba incluido también en este poder el poder judicial, y también el poder federativo encargado de los tratados de alianzas con miras a la defensa, encargados de declarar la guerra, ¿no? Cuya función era de este poder. Pero si ustedes advierten de estas posiciones establecidas por este filósofo de la época, representativo dentro del marco de la Revolución Inglesa, es que él se sustenta en dos principios que podríamos llamar nosotros, o que lo contenemos actualmente nosotros dentro de nuestra Constitución Política del Estado, reconocido como principios fundamentales, ¿no? Como son la llamada libertad y la llamada igualdad que tienen las personas. Y que también no es ajeno, por supuesto, a que dentro del contexto de la estructura del Estado peruano, los llamados poderes del Estado, pero que, por supuesto, no existe en esta, pues, el llamado poder federativo, sino el poder de los llamados poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien es cierto, en la Revolución Americana no tenemos a un filósofo representativo de la misma, ¿no? Pero que de alguna u otra manera, si en la Constitución americana, la primera Constitución americana, la misma que se dice pues en Filadelfia, ya se plasmó estos dos principios, ¿no? O garantizaban la llamada figura de la libertad e igualdad, y donde hace suyo también dentro de la Constitución los llamados poderes del Estado. Pero esos poderes del Estado basados en las posiciones filosóficas de Montesquieu, ¿no? Montesquieu, dentro del espíritu de las leyes, habría señalado que los poderes del Estado pues, son tres: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial.
dentro de esta posición filosófica no estaba pues el poder federativo, lo que sí John Locke lo había señalado dentro de su obra Los dos tratados de gobierno, ¿no? Quiere decir que la Constitución de los Estados Unidos, la primera dada, pues, a través de, dada en Filadelfia, ¿no? Se sustentó también dentro de esos principios, como es la llamada libertad e igualdad, así como también los llamados poderes del Estado, tomados de las posiciones filosóficas de Montesquieu, el mismo que le señalase dentro de su obra El espíritu de las leyes. Pero la Revolución Americana, por supuesto, fue un proceso, obedeció a un proceso independentista de los norteamericanos, y que por supuesto se produjo debido a un aumento de los impuestos que el Parlamento británico impuso a las colonias a fin de poder recuperarse de la guerra con Francia, suscitado en tiempos antes. Por supuesto que los colonos no tenían representación en dicho organismo, y los que rechazaron los impuestos que dieron, que diese pues en esa época pues Inglaterra, motivo por el cual inician una guerra liderados por George Washington, quien fue el primer presidente de los Estados Unidos, declarando su independencia, como bien saben, el 4 de julio de 1776. La Revolución Francesa, por supuesto, también tiene sus filósofos representativos que a través de posiciones filosóficas también hicieron suyo, teniendo dentro de la misma, pues conforme señalábamos, a Montesquieu, a Rousseau. Montesquieu a través de su espíritu de las leyes, el mismo que señalaba pues que aunque las leyes del Estado son tan diferentes en todo el mundo, su espíritu sin embargo es siempre el mismo, a saber, y que por supuesto se van a dar en las formas de gobierno de tiranía, de la monarquía, aristocracia, democracia, y manifestaba en dicha obra que el espíritu de la democracia es la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. Y además agregaba, ¿no?, de que la libertad y la igualdad solo se garantiza, dice, si los tres supremos poderes se ejercían separadamente. El poder legislativo, representado por el Parlamento elegido por el pueblo; el ejecutivo, por los eventuales componentes del gobierno; y el judicial, por los jueces independientes, quienes pudiesen pues sentenciar al jefe de Estado, así como también al último de los ciudadanos. Y señalaba dentro de esta obra magnánime, como es El espíritu de las leyes, Montesquieu, algo que nosotros, dentro del contexto de la aplicación de las normas que regulan el derecho público, es que nosotros decimos, ¿no?, por ejemplo, cuando se invoca o cuando se hace referencia a lo que es la norma procedimental que regula el procedimiento administrativo, pongamos el texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, ustedes van a poder advertir en el ciclo siguiente de que constituyen normas de derecho público en donde fundamentalmente prima el interés general, el interés público frente al interés privado, frente al interés particular. Y ya Montesquieu establecía o señalaba dentro del espíritu de las leyes de que el principio fundamental de la democracia es la subordinación del bien particular al bien común. También no es ajeno en dicha resolución las posiciones filosóficas de Jean-Jacques Rousseau a través de su obra El contrato social, ¿no?, que también hacía suyo las posiciones filosóficas sustentadas en principios fundamentales como son la libertad y la llamada igualdad. La convergencia de estas tres revoluciones, muchachos, la inglesa de 1688, la americana de 1776 y la francesa de 1789, decíamos, se sustentó, conforme hemos señalado, ¿no?, a través de dos principios fundamentales que actualmente lo tenemos en nuestra Constitución y en muchas constituciones del mundo, como por ejemplo el principio de el principio de igualdad, ¿no?, y también el principio de la libertad. A esto se agrega también respecto a la llamada separación de poderes, es decir, para efecto de
cumplir el cometido de la invocación de estos principios fundamentales, es que tiene que darse los poderes en forma separada, y las cuales estarían representadas a través de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Antes de la existencia del Estado moderno, muchachos, existía lo que era la monarquía, la monarquía, la cual estaba representado, como bien saben ustedes, pues a través del rey. El rey administraba, el rey juzgaba, el rey daba leyes, el rey administraba, entre otros aspectos más. Todo se concentraba en una sola persona, que era el rey. Con posterioridad a la Revolución Francesa y la caída de la monarquía, trajo consigo la existencia del Estado moderno. El Estado moderno que se sustentó dentro del marco de estos principios fundamentales llamados libertad e igualdad, y la existencia de los poderes del Estado, como son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Dentro de este contexto, podríamos decir nosotros, o podríamos formularnos una pregunta respecto a que sin el Tahuantinsuyo habría existido derecho administrativo. Y podría responder pues que no, por supuesto, ¿no? En razón a que lo que sí existía eran organización o actividad administrativa, y lo que también se han dado en muchas sociedades antiguas, ¿no? Como la Grecia, la romana, la babilónica, entre otros, ¿no? Lo que existía era actividad u organización administrativa, pero no existía de ninguna manera, por supuesto, derecho administrativo, ya que el derecho administrativo, por supuesto, se sustenta en los principios que hemos señalado, así como también la existencia de los tres poderes del Estado. Decimos que en el Tahuantinsuyo, lo que en principio los incas realizaban en un primer momento, pues era primero satisfacía las necesidades de su población, y luego pues expandía sus dominios territoriales, constituyendo por supuesto un pueblo admirable, racionalmente administrado, pero que por supuesto nuestro derecho administrativo tiene su origen en Francia a partir del año de 1789. El padre del derecho administrativo moderno, como es el profesor Eduardo García de Enterría, el profesor español, señalaba de que en contra del criterio común de la juventud del derecho administrativo, debe recordarse que la función administrativa es la primera en cualquier estado. Nuestra disciplina jurídica, muchachos, aparece recién en el año de 1873 en Perú, fecha en que se funda la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a instancia de un hombre conocido de la época, como lo era pues Manuel Atanasio Fuentes, personaje quien primero lo conoció a esta disciplina jurídica en Francia en el año de 1845, para posteriormente estudiarla y luego en el año de 1872 publicar el primer compendio de derecho administrativo. Es decir, como vuelvo a señalarle, nuestra disciplina jurídica aparece prácticamente en un aproximado de 100 años con postrimerías a la Revolución Francesa, ¿no? Ya que la Revolución Francesa se dio pues en el año de 1789. Las escuelas representativas, o las más importantes en lo que concierne al derecho administrativo, lo constituye la francesa, la española, la italiana, y de alguna otra manera también como una escuela que nosotros conocemos como revisionista, es la argentina. De todas ellas, por supuesto, y de acuerdo a lo que estamos señalando, la fundamental o la escuela fundamental o la más importante, podríamos decir nosotros, que es la francesa. La francesa, por supuesto, por cuanto pues nuestra disciplina nace, como vuelvo a señalar, con la creación del Estado moderno en Francia, en donde por supuesto esta escuela trajo consigo ciertas creaciones importantes en cuanto concierne a materia administrativa, y también ciertos aspectos sobresalientes e instituciones jurídicas, ¿no? Como por ejemplo el Consejo de Estado, la justicia administrativa, la existencia de los tribunales especiales administrativos, así como también
la institución jurídica del acto administrativo, así como también la institución jurídica del proceso contencioso administrativo. El Consejo de Estado, que constituía un organismo consultor de representantes del Estado francés en su momento, y que actualmente constituye un organismo encargado de resolver controversias que se puedan generar entre los administrados y entre los administrados y la propia administración. Situación similar encontramos, por ejemplo, solamente acá en América Latina, en Colombia, quien tiene pues también una especie, una figura, un organismo denominado, al parecer, Consejo de Estado. ¿En qué consiste, por ejemplo, esta actuación de este organismo? Nosotros habrán escuchado ustedes del llamado agotamiento de la vía administrativa. Se dice, ¿no? Primero nos vamos a la vía administrativa para una vez agotado poder recurrir a la vía judicial o la vía jurisdiccional. Entonces encontramos bajo una figura denominada una potestad de autocontrol y otra bajo una figura de la llamada potestad de control. Quiere decir que cualquier actuación que se genera, que se pueda dar en las entidades que conforman la administración pública y cuya decisión no resulte favorable a un administrado o administrados, estos pueden cuestionarlo, pueden contradecirlos a través de los recursos o medios impugnativos que franquea la ley, tales como, por ejemplo, habrán escuchado hablar de la figura de la reconsideración, de la figura de la apelación. Anteriormente, antes de las modificatorias que tuvo de la Ley de Procedimientos Administrativos, también se hablaba de la revisión. Hoy algunas normas especiales, como por ejemplo SUNAFIL, todavía hace referencia a la figura de la revisión como una tercera instancia administrativa. Entonces, ¿qué resulta? Una vez que se agotaba la vía administrativa y como quiera que las decisiones resultasen pues contrarias a los intereses de los administrados, podemos nosotros, mediante la potestad de control establecida en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, poder recurrir a la vía jurisdiccional. ¿Buscando qué? Buscando que se declare, por ejemplo, como una de las pretensiones, la declaración de nulidad de aquellas decisiones que se dieron en la vía administrativa y de las que nuestra parte considerase pues, de que nos habría pues, producido agravio al haberse expedido violándose derechos fundamentales u otros principios que la propia Constitución o el tubo de la Ley de Procedimientos así lo prevé. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Decimos, las decisiones que se dan en la vía administrativa pueden ser cuestionadas en la vía judicial. La vía judicial a través de su potestad de control. ¿Qué resulta? Con la existencia del Consejo de Estado, por ejemplo, actualmente como organismo existente en Francia y, por ejemplo, también acá muy cerca en Colombia, es que las controversias que se puedan generar en la administración pública con el actuar de la administración para con los administrados, es que estos solamente van a iniciar y van a terminar en este Consejo de Estado. Las decisiones que se dan son de carácter definitivo, ya no pueden ser materia de revisión o de cuestionamiento en la vía administrativa. Es una creación dada, pues, por supuesto, que el Estado, dada en España, en Francia, que el Estado peruano, por supuesto, no lo ha hecho suya dentro del contexto de su actuación jurídico procedimental respecto a lo que podríamos nosotros establecer como vía administrativa, ¿no? Y posteriormente una vía judicial. También se habla de la justicia administrativa como una creación importante de la escuela administrativa, de la escuela francesa, ¿no? Y que no es alejada del aspecto sobresaliente de los llamados tribunales administrativos, ¿no? En nuestro contexto jurídico del Estado peruano existen los llamados tribunales administrativos, quienes son los encargados de administrar justicia en materia administrativa. Pongamos, ¿no? Un servidor de la administración pública es aperturado proceso administrativo disciplinario por supuestas faltas administrativas. La administración concluye o determina que hay responsabilidad administrativa. En consecuencia, la autoridad administrativa expide la resolución mediante el cual impone la sanción correspondiente. Las sanciones que dentro del contexto de los procedimientos administrativos disciplinarios van desde una llamada de atención que puede ser verbal o escrita
hasta una destitución. Pongamos que a ese servidor de la administración pública ha sido pues sancionado con 3 años de separación temporal de su lugar donde presta sus servicios sin goce de remuneraciones. Lo que el servidor podrá decir, señor, es un abuso, la administración no ha considerado ciertos aspectos, o de repente se trata de un error de parte de la administración donde me afectó a imputaciones que carecen de medios de prueba, y que por supuesto al no estar conforme con tal decisión, él va a impugnar tal decisión administrativa. En primera instancia lo realizará a través de una reconsideración en la propia sede que expidió la resolución administrativa, pongamos que se trate del gobierno regional de Ucayali, ¿no? En vía de reconsideración, quien resolverá será pues en este caso el gobernador regional. Pero si este señor interpone recurso de apelación, su expediente, juntamente con el recurso deducido, va a tener que ser elevado al Tribunal del Servicio Civil, más comúnmente llamado como Servir. Servir, que constituye un tribunal administrativo cuya conformación es de naturaleza corporativa o colegiada. ¿Por qué corporativa? ¿Por qué colegiada? Por cuanto su constitución está integrado por 2 o más personas, quienes bajo los caracteres de sesión, quórum y deliberación van a resolver aquel recurso que en este caso se tratase de una apelación por parte de este trabajador que no ha estado conforme con la decisión dada por la autoridad administrativa de instancia inferior. También encontramos los tribunales administrativos, pongamos, a nivel del tribunal fiscal, cuando por ejemplo usted comerciante, usted empresario, le acotan el pago de un impuesto a la cual pues de acuerdo al rubro comercial no le corresponde a usted pagar, y en consecuencia usted se siente afectado, se siente agraviado con la decisión de la autoridad tributaria, motivo por el cual usted va a tener que cuestionar, contradecir tal decisión a través de los recursos o medios impugnativos. La primera instancia será acá en la Superintendencia Zonal de Administración Tributaria, acá en la ciudad de Pucallpa, que podría revisarlo en vía de reconsideración, o en caso contrario a través de un segundo recurso medio impugnativo, que es la apelación, y que tendría que remitirse toda la actuación o todo el expediente juntamente con el recurso medio impugnativo al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, que va a resolver o que está encargado de resolver estos tipos de controversias en materia tributaria, que también constituye tribunales administrativos. Situación similar también encontramos, por ejemplo, cuando hay un cuestionamiento, cuando existe un agravio que te pueda producir, por ejemplo, al no inscribirse un título de propiedad en los registros públicos. Usted se siente, de repente la administración no quiere inscribir porque no está debidamente establecida el metraje en cuanto a la compra-venta del bien inmueble que ustedes han adquirido, y que tal hecho, de alguna otra manera, revisado con los antecedentes de los asientos registrales, se dan cuenta pues, que no es una situación imputable a ustedes consideran que es de la propia administración, en consecuencia van a cuestionar, contradecir la decisión de la autoridad registral, que será en una primera instancia a través de un recurso medio impugnativo, y si es que en esa instancia no le asiste el derecho, usted va a tener que recurrir a una segunda instancia en vía de recurso de apelación ante el tribunal registral. Y así, tenemos tribunales en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, tenemos tribunales administrativos en materia de Consejo de Minería, tenemos tribunales administrativos en materia de deporte, entre otros. Eso lo encontramos como aportes de parte de la administración, de parte de la escuela francesa. Pero también a esto se suma, muchachos, el proceso contencioso administrativo elaborado por la escuela francesa, así como también la teoría del acto administrativo, dada también como aporte por la escuela francesa. La institución del contencioso administrativo y la institución también del acto administrativo
De la misma manera, vuelvo a señalar, son aportes de la propia escuela francesa. El contencioso administrativo, que actualmente lo prevemos como una norma especial dentro de la legislación peruana, ¿no? En la que es encargada de invocarse, por supuesto, en los procesos en la que la autoridad jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales van a revisar las decisiones que se dan a nivel de la vía administrativa. Toda decisión administrativa dada por las autoridades administrativas pueden ser materia de cuestionamiento en la vía jurisdiccional. Si, por ejemplo, el gobierno regional emite una decisión administrativa, puede ser materia de cuestionamiento en la vía jurisdiccional. Si, por ejemplo, los órganos desconcentrados, como son las direcciones regionales, ya vemos educación, salud, transporte, turismo, vivienda, entre otros, también pueden ser materia de cuestionamiento en la vía jurisdiccional. Si, por ejemplo, estos son expedidos por organismos autónomos, ¿no? También de igual manera pueden ser materia de cuestionamientos. Si se trata de decisiones que han sido expedidos por gobiernos locales, como las llamadas municipalidades, distritales o provinciales, también pueden ser cuestionamiento. Todos los órganos o organismos encargados de emitir decisiones administrativas pueden ser materia de cuestionamientos en la vía jurisdiccional. No se olviden, vía administrativa, potestad de autocontrol, vía jurisdiccional, potestad de control. Solamente existen dos organismos cuyas decisiones no van a ser materia de cuestionamiento en la vía jurisdiccional. La primera es el jurado, las decisiones que emite el Jurado Nacional de Elecciones, y la segunda es la Junta Nacional de Justicia, anteriormente llamado Consejo Nacional de la Magistratura. Esas decisiones o las decisiones dadas por estos organismos no pueden ser materia de cuestionamiento en la vía jurisdiccional, salvo que se trate de cuestionamiento a vulneraciones de derechos fundamentales. Y esto lo vamos a ver, muchachos, a través de la figura de lo que es el proceso contencioso administrativo, que ya lo preveía o lo preveó pues la escuela francesa. Y por supuesto también la institución jurídica del acto administrativo, que constituye una institución fundamental, que constituye la institución más importante del derecho administrativo, en razón a que el acto administrativo constituye una forma de manifestación, declaración, expresión, actuación de ¿quién? De la administración pública. Quiere decir, será a través del acto administrativo donde la administración pública, llámese órganos u organismos del Estado, van a poder declarar, manifestar, expresarse, ¿no? Y que lógicamente esta expresión o esta declaración va a estar a la par con los entes representativos de estos órganos, organismos, como son los llamados funcionarios, que tienen que contar con competencia para la emisión de los llamados actos administrativos. Los actos administrativos tienen que ser válidos, por supuesto, y también legal en cuanto a la emisión de tal decisión o de tal declaración, puesto de no ser así, de no cumplir los requisitos de validez de un acto administrativo, este resultaría siendo nulo de puro derecho, por así señalarlo, el artículo 10 del TUO de la Ley de Procedimientos Administrativos, el cual manifiesta que son nulos los actos administrativos aquellos que son o que sean dictados contrariamente a la Constitución, a la ley y a los reglamentos. En esta escuela, muchachos, podrán advertir ustedes, existen ciertos representantes. El más importante podría manifestar que es Mauricio Bourrier. Él es el padre del derecho administrativo antiguo, ¿no? Es el padre a quien de alguna u otra manera ha tenido ciertos aportes y también ha establecido las figuras de la llamada prestación de los servicios públicos, ¿no? También Francia no era ajeno, o de ninguna manera era ajeno a la figura de los servicios públicos dentro del contexto de su exégesis, ¿no? Y todos los aportes que se puedan señalar dentro de la misma. También tenemos como escuela
importante de derecho administrativo, la escuela española, ¿no? Por supuesto, trascendente en cuanto a la América hispanohablante, por su facilidad idiomática, cuenta con ciertos aportes dada por dicha escuela, como por ejemplo la orientación a los problemas de las autonomías territoriales en cuanto a sus representantes, dicho de otra manera en cuanto a la realidad, a la realidad legal peruana, decíamos, ¿no? Orientado, por ejemplo, a resolver respecto a los cuestionamientos de los derechos, deberes, obligaciones de los trabajadores del gobierno regional, ¿no? En España, autonomías territoriales se llaman pues, lo que acá conocemos como gobiernos regionales. También se hace referencia a aportes en cuanto a administraciones locales como municipalidades, la preparación técnica profesional del trabajador público y en general todos los aspectos de una administración estatal evolucionada. Cabe resaltar que la escuela española en materia adjetiva administrativa, es decir, en materia procedimental, resulta ser la más importante dentro del contexto del derecho administrativo, ya que nuestra ley de procedimientos administrativos generales, el cual se denominaba de esa manera, ¿no? Así como ley número 27444, ley de procedimiento administrativo general. Actualmente hablamos ya no de la ley 27444, sino hablamos ya del texto único ordenado de la ley de procedimientos administrativos generales, ley 27444, en razón que desde su expedición ha sufrido un sinnúmero de modificaciones, derogaciones e inclusiones de ciertas disposiciones normativas. El contexto del texto único ordenado no es lo mismo de lo que en algún momento fue la propia ley de procedimiento administrativo, que por supuesto lo vamos a explicar en clases de procedimiento administrativo. Pero cabe señalar en cuanto a lo que es dentro del marco del derecho comparado, es que nuestra ley, el padre de nuestra ley de procedimientos administrativos generales, la ley 27444, está sustentado en la ley número 30/92, dada o que estuvo vigente en España, referido al procedimiento, a la administración pública de los procedimientos administrativos común. Es decir, en resumen, que nuestra ley procedimental administrativa proviene de España. Solamente que lo trataron de adecuar con algún tipo de realidades a nuestra legislación peruana. También tenemos la escuela italiana, ¿no? Con ciertos, bueno, la española también con ciertos representantes. También la escuela italiana, lógicamente, constituiría pues una de las escuelas importantes por cuanto pues existen ciertos aportes en determinaciones conceptuales y filosóficas, por ejemplo, en cuanto al derecho romano, ¿no? Al derecho penal, por supuesto, cuenta con múltiples representantes, ¿no? Pero que de alguna otra manera, si ustedes podrán advertir de estas escuelas, la más importante y respecto a los aportes fundamentales que tendrían dentro de nuestro contexto sustantivo administrativo, resultaría ser pues la escuela francesa. La escuela argentina, bueno, los argentinos de alguna otra manera pues tratan de, con ciertas modificatorias, a algunas exposiciones que se han hecho en materia de todo lo que ha aportado la escuela francesa, la italiana y la española tratan de señalar también que ellos tienen ciertos aportes, aunque eso no es en la práctica no es así, ya que los argentinos son conocidos como personajes revisionistas de la legislación comparada en el contexto administrativo sustantivo. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Me alzan la mano. Profesor, buenas noches. Usted ha mencionado que la escuela más importante es la escuela No te escucho, de que la escuela más importante usted ha mencionado que es la francesa, pero Así de acuerdo es. a lo que
comprendo, me parece Te escucho entrecortado. de que había entendido por la escuela italiana más importante porque en ella se ejercía o se plasmaba las ideas de los romanos y todo ello. A ver, quiero entenderte. De que, bueno, bueno, se señala, ¿no? De que de las escuelas que hemos manifestado, las más importantes, por cuanto tiene aportes propios, resulta ser la escuela francesa, ¿no? La misma que de alguna otra manera no están ajenas a actuaciones que se da dentro de nuestro eh, contexto nacional, legal nacional, ¿no? Por supuesto que no podríamos nosotros desmerecer, por supuesto, la escuela italiana, ¿no? Que de alguna otra manera pues son pares del derecho romano, del derecho penal, pero decimos nosotros que nuestra disciplina jurídica, por supuesto, parte con postrimerías o se da con postrimerías a la Revolución Francesa, ¿no? Y que se sustenta en dos posiciones o en dos instituciones jurídicas, bueno, fundamentales que encontramos actualmente en nuestra propia Constitución y en las constituciones de muchos países, ¿no? Como por ejemplo la igualdad, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad, y que también dentro de la estructura de los poderes encontramos que casi todos los países o gran mayoría de los países del orbe cuentan con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Ok, profesor, gracias por la aclaración. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Bien, avanzamos, ¿sí? Su ubicación de nuestra, como bien hemos señalado ya hace un momento, la ubicación del derecho administrativo, por supuesto, es parte del derecho público. ¿Por qué? Porque está vinculado a la actividad estatal, la actividad de la función pública, y va a ser el derecho administrativo que va a regular esa función administrativa del Estado. La forma como el Estado va a satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad va a ser, o sabemos, ¿no?, que es a través de la administración pública, y que va a ser, por supuesto, valga la redundancia, el derecho administrativo que va a regular esa actuación. Existen Se señala de que se llega al concepto de derecho administrativo a través del concepto de Estado, ¿no? Se llega a este concepto como la forma del Estado en que se reconoce, por supuesto, y se tutela el derecho de las personas mediante el sometimiento de la administración a la ley. En la época monárquica era al revés, ¿no? Era la ley que estaba supeditada o sometida a la administración, cuyo representante pues era el rey, y lo que señalábamos hace un momento. Existen diversas posiciones conceptuales dadas por diversos tratadistas, conforme podrán ustedes advertir, pero que de todos ellos, conforme podrán ustedes ver, es que la función administrativa y los servicios públicos no pueden ser ajenos o no son ajenos, perdón, al concepto de lo que es el derecho administrativo. Y mire, por ejemplo, ¿no? Acá hay un concepto que dice que el derecho administrativo constituye el conjunto de normas y principios que regula y rige el ejercicio de una de las funciones del poder que viene a ser la administrativa. Por ello podemos decir que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito del obrar administrativo. Ahora ustedes podrán preguntarse, ¿no? Dirán, es el conjunto de normas de principio que regula y rige el ejercicio de una función del poder que es la administrativa. Y la función administrativa, muchachos, lo vamos a encontrar en el poder ejecutivo. La función administrativa lo vamos a encontrar en el poder
legislativo. La función administrativa lo vamos a encontrar en el poder judicial. La función administrativa lo vamos a encontrar en todos los organismos públicos autónomos, llámese incluso Tribunal Constitucional, llámese, por ejemplo, Contraloría General de la República, llámese, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, entre otros. En todas las entidades conformantes de la estructura del Estado se ejerce o se realiza función administrativa. Y muchos se preguntarán, pero ¿cómo si es que el poder judicial es un poder del Estado encargado por mandato constitucional de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, representado por los magistrados de las diversas instancias jurisdiccionales? ¿De qué manera entonces advertimos función administrativa? Y podrían también preguntarse, ¿no? El Tribunal Constitucional, que es un organismo encargado de interpretar la Constitución política del Estado, ¿no? En materia, sus actuaciones son dadas en materia jurisdiccional constitucional. ¿De qué manera advertimos función administrativa? O también en el Congreso de la República, ¿de qué manera encontramos función administrativa? Muy simple. Solamente decirles, pues, de qué manera se prevé el presupuesto para el pago de las remuneraciones de todos los entes representativos de estas instituciones que hemos señalado. ¿De qué manera se gestiona, ¿no?, la obtención de presupuesto para la realización de obras infraestructurales, para la otorgación de permisos, para la otorgación de sistemas de salud y otros que cada institución cuenta, ¿no?, como es el poder legislativo, el poder judicial? ¿De qué manera estos poderes del Estado van a poder adquirir bienes, servicios, pongamos, computadoras, papeles, para el cumplimiento de las finalidades a las cuales se encuentra abocado? Todos ellos, por supuesto, dentro de su estructura podemos encontrar, sí, la Constitución dice, señor, el Poder Judicial es un poder encargado de administrar justicia, sí es cierto, pero dentro de su estructura organizacional existe función jurisdiccional que se da a través de los magistrados, a través de las instancias jurisdiccionales, y función administrativa que se da a través de los órganos o entes o áreas administrativas. Ustedes revisen cualquier organigrama de cualquier entidad, de cualquier institución del Estado, y van a encontrar ahí un área de contabilidad, o una jefatura de contabilidad, ¿no?, o una sugerencia. Van a encontrar tesorería, van a encontrar recursos humanos o de personal, van a encontrar de presupuesto, van a encontrar de racionalización. Todas las instituciones, de una u otra manera, con otras denominaciones, cuentan con estas áreas. ¿Y qué realizan estas áreas? Funciones administrativas. Pero seguimos con nuestros conceptos, ¿no? Pongamos que, por ejemplo, acá también encontramos otro concepto donde se señala de que el derecho administrativo es la rama del derecho público interno que comprende la organización y la actividad de lo que se llama administración. De la misma manera, también hay otro concepto que dice que es el conjunto de normas de derecho público que regulan la organización y actividad de la administración pública. Todos, si se dan cuenta, se van dentro de están dadas dentro de este contexto, ¿no? Que es un derecho público, por supuesto, que regula la organización y actividad ¿de quién? De la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Y nos adelantamos a la conceptualización de la administración pública. La administración pública constituye el conjunto de órganos u organismos relacionados entre sí que ejercen o realizan función administrativa. ¿Ok? Pero en conjunto, muchachos, podríamos decir también, y que por supuesto no es ajeno al concepto del derecho administrativo, la figura de los servicios públicos. Por ejemplo, el profesor Pedro Patrón Faura
señalaba que el derecho administrativo es la rama del derecho público interno que trata de la administración y manejo de los servicios públicos sobre la base de determinadas normas legales. Por eso manifestamos siempre, ¿no? No existe entidad, organismo u órgano o institución alguna que no esté abocada a la prestación de los servicios públicos dentro de un contexto de las funciones administrativas que corresponde a su actuación. Es decir, el derecho administrativo constituye en el régimen jurídico de la función administrativa. Este es el concepto de la cátedra, ¿no? El concepto de la cátedra señala que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa. Y dentro de ese régimen jurídico de la función administrativa, dentro de este concepto denominado régimen jurídico de la función administrativa, vamos a encontrar una estructura, conforme lo podrán advertir ahí. Este concepto está determinado a través de las formas llamadas formas jurídicas y a través de las llamadas relaciones jurídicas. En cuanto a las formas jurídicas, se expresa que son los modos de exteriorización o el continente jurídico de la función administrativa. La actividad administrativa o de la administración se va a materializar a través de las declaraciones de entidades y operaciones materiales. Y también dentro de ese concepto encontramos la figura de las llamadas relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas van a concerner a la operatividad de la función administrativa que va a estar dada en cuanto a su regulación, organización, prestación, fiscalización y protección. Y bien, dentro de las formas jurídicas encontramos como el modo de exteriorización. Y miren el concepto, muchachos, ¿eh? Decimos, partimos, ¿no? ¿Cuál es el concepto del derecho administrativo? El concepto del derecho administrativo es que es el régimen jurídico de la función administrativa. Dentro de ese concepto encontramos una estructura que está dada por las formas jurídicas y por las relaciones jurídicas. Las formas jurídicas por las que va a ser modos mediante el cual la administración va a exteriorizarse, va a expresarse, va a manifestarse. Y esto lo va a hacer a través de los actos jurídicos y los actos jurídicos administrativos y los hechos jurídicos administrativos. Y dentro de los actos jurídicos administrativos encontramos que este está compuesto por los actos administrativos, el reglamento administrativo, los actos de la administración y el contrato o los contratos administrativos. Y miren, es decir, ¿de qué manera se va a exteriorizar la administración a través de la función administrativa que le corresponde realizar? Va a estar dada a través de dos figuras, como son actos jurídicos administrativos y hechos jurídicos administrativos. Su exteriorización, su expresión, su declaración, su manifestación se va a dar a través de estas figuras. ¿A través de qué? De los actos administrativos, reglamento administrativo, actos de la administración y contratos administrativos. ¿Ok? Ahorita. Ya, está bien. Está bien. Un ratito más. Muchachos, quedamos acá, ¿sí? Más bien repasen el material, lean el material, para poder de otra manera también poder estar y desarrollen ya su foro. Para esa manera ustedes también puedan estar actualizados con la información de todo lo que hemos desarrollado en los materiales que hemos colgado en el aula virtual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, buenas noches. Sí. Acerca de lo que acaba de hablar de la estructura conceptual de los derechos administrativos, entonces ahí está la forma jurídica y las relaciones jurídicas, ¿verdad? Sí, así es.
Ah, ya. Eso nomás era mi pregunta. Sí, ahí está. Ahí repasen, muchachos, lean por favor el manual. Ahí también tienen desarrollado. O vean las plantillas que está en el aula virtual colgado. Por favor, hay una fecha de presentación del foro. Desarróllenlo ya. Eso está colgado en el aula virtual. ¿Alguna pregunta, muchachos? Nos vemos el miércoles, ¿sí? Oh, perdón, nos escuchamos el miércoles. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Profesor.